local, con Fabián Brenes y tal vez, no sé si por ahí está Shuwei, y quiera presentar, no sé si Fabián es directamente estudiante tuyo de la maestría de estadística o es algún otro tipo de proyecto. Buenas. Sí, Fabián ya de hecho se graduó hace poco, ¿verdad? Defendió su tesis, su trabajo final de maestría profesional en estadística y bueno, y este fue el proyecto que él realizó en el trabajo. Y tal vez Fabián puede presentarse mejor. Muchas gracias. Súper. Estás muteado ahí, Fabián. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, adelante, Fabián. Buenas tardes, sí, mi nombre es Fabián Brenes, soy economista de la Universidad Nacional, recién acabo de terminar el posgrado en estadística, una maestría profesional, y lo que les voy a mostrar hoy es el resultado del trabajo aplicado. Eh, Agradezco a Shuwei, que fue el profesor tutor, y por todo el apoyo y por motivarme a hacer este trabajo. El nombre de la investigación es Nexo entre crecimiento económico y desarrollo del sistema financiero, análisis de cointegración y series de tiempo para el caso de Costa Rica. La presentación está organizada de esta forma. Voy a iniciar con una introducción en donde voy a explicar de forma breve los aspectos teóricos que explican la relación entre las variables entre el desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico. También voy a mencionar unos aspectos históricos que sirven como antecedentes para y justifican el por qué realizar esta investigación en el caso de Costa Rica. Luego continúo con los métodos estadísticos y con los datos. Continúo con los resultados. Inicio con el análisis de cointegración. Luego con el modelo de vectores autorregresivos. Presento un estudio de simulación y finalmente las conclusiones. En la literatura hay mucha información, mucha documento que explica la relación entre crecimiento económico y desarrollo del sistema financiero. Yo destaco los aportes de Ross Levine, es un economista de la Universidad de Virginia, que ha dedicado gran parte de su carrera académica a investigar sobre el tema. Precisamente esta imagen que estoy mostrando lo tomé de un artículo de él. Me parece que explica de forma concisa y muy sencilla la relación teórica entre las variables. Como pueden ver, el detonante son imperfecciones de mercado que generan o estimulan la creación o la generación de mercados e intermediarios financieros. Los intermediarios financieros, mediante sus funciones, impactan crecimiento económico por dos vías. Una es la acumulación de capital, porque permiten que personas con recursos ociosos coloquen estos recursos en el sistema financiero y obtengan un rendimiento por este. Y la otra vía es innovación tecnológica, porque dotan de recursos a empresas, a emprendimientos, a proyectos que van a generar innovación tecnológica y finalmente esto se ve reflejado en un mayor crecimiento económico. En el caso de Costa Rica, el sistema financiero empezó a modernizarse en la década de los 80 con reformas de regularización que permitieron el acceso de nuevos participantes al mercado. Sin embargo, varios estudios demuestran que el sistema en Costa Rica no ha alcanzado suficiente desarrollo y esto se ve reflejado en que aún tenemos una estructura de mercado oligopólica en donde tenemos participantes que tienen una alta cuota de mercado y también se ve reflejado con altos niveles de intermediación financiera. Entonces, bajo este contexto, donde tenemos una relación teórica entre las variables, crecimiento económico y desarrollo del sistema financiero, y por otro lado tenemos un sistema financiero en el país que aún tiene espacio para seguir desarrollándose, se planteó esta pregunta de investigación: ¿cuál es la relación entre el desarrollo del sistema financiero costarricense con respecto al crecimiento económico experimentado del 2000 al 2020?
Y para abordar dicha pregunta de investigación se formuló este objetivo general: estudiar la relación entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento económico mediante modelos de series temporales multivariados para el caso de Costa Rica en el periodo 2000 al 2020. Iniciando con los métodos y con los datos, iniciando con datos primero. El periodo en estudio es del primer trimestre del 2000 al cuarto trimestre del 2020. La fuente de los datos es el Banco Central de Costa Rica para la mayoría de las variables y también la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos. Las variables de estudio es el crecimiento interanual de la economía de Costa Rica y el desarrollo del sistema financiero también de Costa Rica, y se controlan por 5 covariables, que es la apertura comercial, el crecimiento interanual del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el Producto Real de Estados Unidos, la inflación, la tasa básica pasiva y la variación interanual del tipo de cambio. Iniciando con la primera variable de interés, que es el crecimiento interanual de la economía. Esta se calcula como el logaritmo del PIB real en el periodo T entre el PIB real en el periodo T menos 4. Este gráfico muestra el comportamiento de esta variable durante el periodo en estudio. Como pueden ver, tuvimos 2 episodios de contracción económica. El primero fue en el año 2008-2009, esto fue producto de la crisis financiera internacional, y el otro episodio de contracción económica fue en el 2020, y esto es producto de la pandemia. Cuando se está trabajando con series temporales, es importante conocer si las series son estacionarias, y una serie estacionaria es una serie que tiene variancia y media constante en el tiempo. Es muy normal que las series económicas no sean estacionarias de orden cero. Entonces, para identificar la estacionariedad, se puede utilizar paralelogramas, se puede hacer análisis gráfico y también se puede hacer pruebas estadísticas. En este caso estoy presentando el resultado de la prueba de Dickey-Filler aumentada, que lo que prueba es, la prueba hipótesis que realiza es que la serie posee raíz unitaria, y lo que se busca es rechazar dicha hipótesis. Si no se rechaza la hipótesis, entonces se concluye que la serie es no estacionaria, y se aplica la prueba en la serie en niveles y en primeras diferencias. Como pueden ver los resultados de la serie en niveles, no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se concluye que la serie es no estacionaria de orden cero. Se hace la misma prueba para la serie en primeras diferencias, y en este caso sí existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, se concluye que la serie crecimiento interanual de la economía es estacionaria de orden 1. La otra variable de interés es el desarrollo del sistema financiero. El cálculo es créditos al sector privado no financiero entre el PIB nominal. Es una razón. Se hace la misma prueba Dickey-Filler aumentada para conocer el grado de integración de la variable, y también se concluye que la serie es integrada de orden 1, es decir, hay que aplicar primeras diferencias para que la serie sea estacionaria. Y se controlan por 5 covariables que están asociadas al modelo económico del país. La primera variable es apertura comercial, es la suma entre exportaciones más importaciones entre PIB nominal. Se incluye la variación interanual del PIB real de Estados Unidos porque es nuestro principal socio comercial. Se incluye la variación interanual del tipo de cambio de colones a dólares. Se incluye también la tasa básica pasiva, que es una tasa promedio de mercado, es la tasa promedio de mercado de captaciones a 6 meses plazo. Se incluye porque es la tasa que se utiliza principalmente como tasa de referencia para préstamos otorgados en moneda local. Y la otra variable que se incluye es la inflación. Con la matriz de correlaciones, voy a enfocarme únicamente en un resultado, y es en el coeficiente de correlación entre las variables de interés, entre el desarrollo del sistema financiero y crecimiento económico, en donde se observa un coeficiente de baja magnitud y negativo que no está en línea con lo que dice la teoría económica, y también esto es una justificación del por qué realizar un análisis más exhaustivo en donde se incluya tanto covariables como la interacción en el tiempo entre las variables de interés.
Iniciando con los métodos, con la metodología, primero empiezo hablando de los modelos BAR. Los modelos BAR consisten de ecuaciones simultáneas que se estiman de forma simultánea, valga la redundancia, es un sistema de ecuaciones. En este caso, las variables explicativas son valores rezagados de las variables endógenas. Los modelos BAR pueden incluir variables determinísticas y también pueden incluir covariables o variables exógenas, que es el caso del presente trabajo. Una de las ventajas de los modelos BAR es que permiten analizar la causalidad de Granger. Y Granger define causalidad de esta forma. Una variable y sub t causa x sub t si la predicción de x sub t resulta más certera utilizando toda la información disponible que la predicción de x sub t excluyendo y sub t. Es decir, se cumple la causalidad de Granger si se cumple esta condición en donde la variancia de x dado u, en donde u es el universo de información, es menor a la variancia de x dado u menos y, en donde la barrita arriba en la nomenclatura de Granger indica valores rezagados. Entonces, por ejemplo, si queremos probar la causalidad de Granger en modelos BAR, si queremos probar que X causa a Y en modelos BAR, lo que se hace es una prueba de hipótesis en donde se evalúa que los parámetros de las variables rezagadas de X son iguales a 0 en la ecuación de Y. Si se rechaza dicha hipótesis, se concluye de que X causa a Y en el sentido de Granger, y siempre es importante hacer la distinción de que es en el sentido de Granger, porque como pueden ver por la definición, es una definición muy limitada de causalidad, y por eso es importante siempre hacer la aclaración de que es causalidad de Granger. En el caso de series económicas, es muy usual encontrarse que las series no son estacionarias de orden cero, como es el caso del presente trabajo. Y si uno hace un análisis de regresión sin tener en cuenta dicha condición de las series económicas, uno puede inducir a una variable, a una regresión espuria o a conclusiones erróneas. Una forma de asegurarse de que las series sí tengan una relación estadísticamente significativa es hacer un análisis de cointegración. Y uno puede hacerlo de esta forma, es haciendo un análisis de regresión de las variables en niveles y luego analizar el residuo. Si el residuo tiene un orden de integración menor al de las variables en estudio, entonces se concluye que las series cointegran en el tiempo. Esta fue la metodología que propuso Engel Granger. Si las series cointegran en el tiempo, uno puede estimar un modelo de corrección de error, vectorial en este caso, que consiste en estimar un modelo con las variables en primeras diferencias, y eso lo detalla el operador de primeras diferencias en esta ecuación, que es el delta. Como están viendo ahí, se incluyen valores rezagados de las variables endógenas en primeras diferencias. Estos modelos también pueden incluir otras variables determinísticas y también pueden incluir covariables. Como pueden ver en esta ecuación también el término pi por y sub t menos p es el único término que incluye las variables endógenas en niveles, y por lo tanto la matriz pi nos puede dar también información sobre las relaciones de cointegración entre las variables endógenas. Y al analizarlo hay tres posibles resultados. Uno es que el rango de la matriz sea completo. Esto lo que indica es de que las variables ya de por sí son estacionarias, no es necesario aplicar ninguna transformación para hacerlas estacionarias. El otro resultado es que el rango de la matriz pi sea igual a 0. Eso quiere decir de que no hay ninguna combinación entre las variables endógenas que den como resultado un proceso estacionario. Y luego está el resultado intermedio, que no sea ni un rango igual a 0 ni un rango completo. Si esto ocurre, entonces se afirma de que hay dos submatrices, alfa y beta, en donde alfa por beta prima es igual a pi. Y al hacer la multiplicación de pi por y
sub t menos p, esto da como resultado un proceso estacionario. Esta es la metodología que proponen Johansen y Juselius, y esa es la que se utilizó en este trabajo para estudiar la cointegración. Iniciando con los resultados, inició con el análisis de cointegración. Se hicieron dos procedimientos. El primero fue estimar un modelo únicamente con las variables endógenas. Luego también se estimó un modelo y se les agregó las covariables o las variables exógenas, las 5 variables exógenas que se mencionaron anteriormente. Y en ambos casos se analiza el rango de la matriz pi. Como pueden ver en esta tabla, el estadístico la primera hipótesis en este caso es que el rango de la matriz es igual a 0. El estadístico es 7,72 para el modelo 1, para este pi. Por tanto, no se tiene suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el rango de la matriz pi en el modelo 1 es igual a 0. Esto lo que quiere decir es que sin contemplar el efecto de otras variables, las variables endógenas o crecimiento económico y desarrollo del sistema financiero no cointegran en el tiempo. Sin embargo, si consideramos el efecto de las covariables, el resultado del estadístico es 47,57 y en este caso sí existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula del que el rango de la matriz pi en el modelo 2 es igual a 0. Por tanto, se concluye de que el crecimiento económico en Costa Rica y el desarrollo del sistema financiero cointegran en el tiempo al considerar el efecto fijo de las covariables. Este es uno de los hallazgos más relevantes de la investigación. Luego se procedió a estimar el modelo VAR. Se incluyeron 4 rezagos de las variables endógenas. Esto se definió con base al criterio de Akaike. Se incluyeron las 5 covariables exógenas mencionadas anteriormente. Se incluye la constante, se incluye una tendencia y se incluyen también variables dicotómicas para capturar estacionalidad. Estos son los resultados del modelo VAR. Como ven, se estima una ecuación por cada una de las variables endógenas. Con base a las pruebas de diagnóstico, se comprobó de que el modelo cumple con todas las condiciones. Con el modelo de los valores propios de los coeficientes, que son menores a 1, también se demuestra de que el modelo VAR es un modelo estable. Y adicionalmente se incluye la prueba de causalidad de Granger. En ambos casos se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, se concluye que el desarrollo del sistema financiero causa, en el sentido de Granger, al crecimiento económico. Y esta es otra de las conclusiones relevantes del estudio. De igual manera, también se concluye que el crecimiento económico causa, en el sentido de Granger, al desarrollo del sistema financiero. Esto era algo que ya se había visto también en estudios que habían realizado en otros países. La forma de evaluar el resultado del modelo VAR es mediante los gráficos impulso-respuesta. Estos gráficos lo que muestran es cómo responde una variable al aumentar en una unidad la otra variable. El gráfico de la izquierda muestra los resultados del crecimiento económico al aumentar en una unidad el desarrollo del sistema financiero. Como pueden ver, en el periodo T+3 hay un resultado estadísticamente significativo. Ya luego el resultado tiende a 0. Y el gráfico de la derecha muestra el resultado del desarrollo del sistema financiero al aplicar un shock en el crecimiento económico. En este caso, el resultado es estadísticamente significativo del periodo T+4 a T+7. También se realizó un estudio de simulación en donde lo que se quería ver era cómo se comportaban las variables de interés bajo un escenario de crisis interna ocasionado por un deterioro en la situación fiscal, que es, en el caso del país, un riesgo latente que afortunadamente no se materializó en el año pasado, pero es algo que está latente en nuestra realidad económica. Este escenario se va a ver reflejado de esta forma en un aumento en tasas de interés, en una alta inflación y en una alta volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, para generar las simulaciones, se crearon 100 escenarios, incluyendo
valores mayores al percentil 80 de estas tres variables y se consideraron valores de un escenario base para el crecimiento del PIB de Estados Unidos y para el indicador de apertura comercial. Estos son los resultados del... Pero ahí te queda un minuto para concluir, ¿de acuerdo? El resultado lo que demuestra es que el crecimiento económico hubiera sufrido 2 años consecutivos de contracción y en el caso del desarrollo del sistema financiero hubiera caído a valores similares a los del 2014. Y ya para finalizar, la principal conclusión del trabajo es que se identifica una relación estadísticamente significativa entre el crecimiento económico y el desarrollo del sistema financiero. También se demuestra de que si se aumenta el sistema financiero, el desarrollo del sistema financiero en una unidad, el crecimiento económico va a aumentar en 0,5% aproximadamente. Se identificó una relación de causalidad bidireccional entre las variables de interés. Y el último punto es más una reflexión que una conclusión. Yo pienso que, o yo considero que nosotros como profesionales en economía, en estadística, en matemática, tenemos que ser bien direccionales y abogar porque cada vez se utilice evidencia empírica y datos para la formulación de política. Y una forma de hacerlo es utilizando estudios de simulación. Y eso es todo. Muchas gracias. Les agradezco mucho que me den el espacio para presentar el trabajo. De acuerdo, Fabián. Muchas gracias por la presentación. No sé si tenemos alguna consulta, alguna mano levantada o por el chat. Aquí tenemos una consulta. Dice, quisiera saber si aplicó test de Chow por estabilidad estructural, dado que el periodo incluye efectos sociales y de salud que afectan a las series. No apliqué el test de Chow, apliqué una similar y no identifiqué ningún cambio estructural en las series. Sí, también es que estos test, bueno, son 20 años de observaciones, pero bueno, también hay algunos otros detalles, ¿verdad? Que me quería consultarles, porque por ejemplo con la tasa básica ha pasado por lo menos 3 cambios metodológicos en el camino. Entonces, y el tipo de cambio también ha pasado por lo menos en ese periodo de 20 años por 2 o 3 regímenes diferentes. Entonces, digamos, cada variable tiene, de las exógenas, tiene sus cambios estructurales que obviamente generan algún incremento en volatilidad también, ¿verdad? Y un reto en la modelización. Yo iba a preguntar, la contemplación de tasas de interés en dólares, dada la alta dolarización que tiene la economía de Costa Rica, ¿lo consideraron o simplemente con el tema del tipo de cambio ya consideraron que era suficiente? Porque entiendo que en la medida del desarrollo del sistema sí incluye crecimiento en dólares, ¿sí? Sí, correcto, sí, incluye todos los préstamos. Son los préstamos dados al sector privado no financiero. Y incluye todo tipo de préstamos, no solamente de moneda local. Y en toda la iteración que hicimos, que hice, sí se contempló en algún momento la tasa de referencia en dólares. Sin embargo, existía una alta correlación con alguna de las otras variables que se estaba contemplando y por tanto no se incluyó al final. No recuerdo con exactitud con cuál, pero sí, eso fue una de las razones por las que por lo que al final se decidió no incluir la tasa de interés en dólares. Antes de darle ahí la pregunta a César, Fabián,
pensaron en hacer una separación por tipo de banca, es decir, el desarrollo económico lo vieron de todo el sistema financiero, pero separar por banca pública y banca privada. Y la otra pregunta es si han pensado también separarlo por segmento, porque la dinámica del sector retail, digámoslo así, puede ser muy diferente al corporate, ¿verdad? A la parte, digamos, o préstamos a instituciones y demás. Y pueden tener pues dinámicas diferentes y los resultados incluso puede ser que sean más fuertes de los que mostraron si se separa o sea, es un trabajo ahí más delicado a la hora de separar la cartera. No sé si eso lo tenés contemplado en algún trabajo futuro o se hizo, pero no dio tiempo a presentarlo acá. No, es una muy buena pregunta. Esto es como apenas un primer acercamiento al tema. Sí, sí creo que separar, digamos, banca pública y banca privada puede dar resultados bastante interesantes. Y lo que menciona el compañero sobre diferenciar por tipo de producto también, porque se ha demostrado dentro de la revisión bibliográfica que hice, que tiene mucho más impacto, digamos, préstamos a, por ejemplo, hipotecarios o préstamos a empresas que préstamos únicamente a consumo o tarjeta de crédito. Y si uno logra, digamos, separar eso y enfocarse únicamente en cuáles créditos o cuáles préstamos son del primer tipo y no tanto de consumo, el resultado sería, se esperaría era que el resultado sea mayor. Y sí sería interesante como darle continuidad a la investigación, ya empezando a ver todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Por ahora no lo tengo contemplado, pero no sé qué pasará más adelante. De acuerdo, de acuerdo. Sí, además de que estaba el reto también de la temporalidad, ¿verdad? 20 años. A veces para esos efectos de causalidad de Granger es complicado. También creo que es ahí, pues, que resultara el efecto positivo es bastante llamativo a pesar de eh, el resultado de la correlación negativa y baja, ¿verdad? Que auspiciaba que no iba a salir nada del análisis y Ujú. sin embargo la corrección, pues a pesar de las poco número de observaciones, porque estos modelos a veces se corren por varios periodos económicos, ¿verdad? Por lo menos 4, 5, 6, ¿verdad? Periodos para ver este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, muy retador y muy interesante. Ahí César Ruiz nos pregunta cómo afectó el crecimiento económico de Costa Rica la pandemia. No sé si tenés ahí un par de minutos, Fabián, para responder esa consulta. ¿Cómo se afectó el crecimiento de Costa Rica por la pandemia? Bueno, sufrimos un impacto bastante fuerte, teniendo en el segundo trimestre del año 2020 el, la disminución histórica en crecimiento desde que se tienen registros. En el caso de Costa Rica, me parece que el efecto fue, al menos en crecimiento, fue bastante transitorio porque ya en el 2021 se vio un efecto rebote que inclusive no se tenía ni contemplado por los organismos internacionales ni siquiera por el Banco Central. Al final tuvimos un crecimiento de 7,6%. Cuando lo que el Banco Central esperaba eran crecimientos alrededor del 3,5%. Entonces siento que el impacto fue muy fuerte, muy profundo, y sin embargo se logró una recuperación bastante rápida. A nivel de crecimiento económico, ¿verdad? También hay indicadores que no se han recuperado y que son más difíciles de recuperarse, que por ejemplo el desempleo, que aún sigue teniendo valores muy altos, y también a nivel de pobreza no hemos recuperado los valores prepandemia. Así es, así es. Ahí estamos esperando que la apertura de las medidas sanitarias pues vaya a afianzar el efecto rebote que sí tuvimos a final de 2021, ¿verdad? Pero la recuperación no es uniforme, ¿verdad? En todas las áreas tampoco hay, Fabián. Hay sectores más dinámicos que otros, zonas francas, por ejemplo, respecto a régimen definitivo y preocupa, ¿verdad? Que ciertas actividades parece que todavía tienen algún tema, ¿verdad? Por despegar, turismo, agricultura, ¿verdad? Sectores muy golpeados todavía
tienen un margen de crecimiento y pues, bueno, la situación del conflicto internacional y la inflación extranjera pues no ayudan, ¿verdad? Generan una incertidumbre que esperemos que no tenga un efecto fuerte en un año que hacía pensar más bien un afianzamiento en las finanzas públicas y una reactivación más dinámica, ¿verdad? De ciertos sectores que ya empezaban a ver alguna recuperación. Así es. Súper. Bueno, de mi parte creo que no tendría más preguntas. Más bien muy agradecido con Fabián y Shuwei, felicitarlos por el trabajo y incentivarlos a continuarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Súper, entonces, bueno, de parte de la organización cerramos el, este, este bloque de riesgo y matemática financiera. Espero que haya sido eh, pues de mucho provecho. Ahí les quedan pues las grabaciones para que las puedan revisar después con más calma y detalle, y los contactos de los presentadores también para que los puedan contactar si tienen más preguntas y detalles, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte, pues muy complacidos por la presencia y la participación, y bueno, un saludo y que estén muy bien.